Bienvenidos a la primera reunión del año del Centro de Estudios de Derecho de la Competencia. Hemos hecho en los últimos años que la primera conferencia del año la estaba dando yo, sin perjuicio de que después de golpe pida otro chance para hablar, pero sí hemos querido hacer esta primera sesión de esta manera. Antes de comenzar con el tema de hoy, yo quería hablarles de algunos temas importantes, incluyendo pues, los proyectos que tenemos para este año. Primero quería hacer referencia a un cronograma que publicó el blog lalibrecompetencia.com, que dirige Juan David Gutiérrez, que está aquí con nosotros hoy y que es pues, un gran referente el blog de todos los movimientos de derecho de la competencia. Este primer semestre del año 2019 va a ser muy movido en materia de libre competencia. Ya ha habido algunos eventos del GCR y pues hay otros eventos importantes, pero yo destacaría los siguientes. Nosotros vamos a tener en marzo 26, es la reunión anual de la American Bar Association de Antitrust, de la sección de Antitrust, que es una de las reuniones más grandes que hay en el mundo de abogados y economistas pues, de derecho de la competencia. Se hace en Washington todos los años para esa época, más o menos, en el mes de marzo, a finales del mes de marzo. Y pues es de todas maneras una reunión en a la cual asisten la gran mayoría de las autoridades de competencia del mundo. Este año nosotros, no sé si por primera vez, tal vez no por primera vez, pero hace muchísimos años que el superintendente colombiano no asiste a la reunión de la American Bar Association, y este año el doctor Barreto, pues ya pudimos ver que está inscrito en la reunión, lo cual pues es muy importante. Para Colombia es muy importante que el superintendente esté allí mostrando los desarrollos del derecho de la competencia colombiano, interactuando con sus pares de todo el mundo y con los abogados y economistas de todo el mundo en este foro que pues yo siempre digo que hay que ir a tomarle el pulso al derecho de la competencia, hay que ir a ver qué es lo que se está moviendo más en el derecho de la competencia actual y ver las tendencias que tiene el derecho norteamericano, que de todas maneras es una de las economías más vibrantes que hay en el mundo, el antitrust de mayor trayectoria que hay en el mundo y que con un gran componente de análisis económico del derecho, y por eso pues es una reunión que nosotros recomendamos y que sin duda es importante para que Colombia tenga cada vez una mayor presencia y podamos mostrar los desarrollos que aquí tenemos. En mayo, si no estoy mal, en mayo 9 o 7 tal vez está la conferencia que es también de la American Bar Association, pero es una conferencia que se hace cada 2 años, que se llama Antitrust in the Americas. Es una conferencia que organiza, sobre todo hay varios organizadores de la Federal Trade Commission. Está Russell Dantoff, ha sido uno de los grandes organizadores de este evento, que se hace ya desde hace varios años, lo hacen cada 2 años. La última vez se hizo en México. Yo tuve la oportunidad pues, de participar en uno de los paneles que hicimos como una especie de comedia de temas de compliance, de libre competencia, muy interesante. Es un foro en el cual los protagonistas principales son las autoridades de competencia de Latinoamérica. Es un foro sobre Latinoamérica, sobre el desarrollo del derecho de la competencia latinoamericano, organizado más que todo por la Federal Trade Commission y por el DOJ, por el American Bar Association. Es un evento pues, para nosotros importantísimo. Inmediatamente después de eso, entre el 15 y el 18 de mayo, pues vamos a tener la reunión general del International Competition Network, el ICN, que es pues, la unión virtual de las autoridades de competencia. Yo los invito a que se involucren con el conocimiento de lo que es el ICN, de lo que son los materiales del ICN, que están todos disponibles en la página web del CEDEC.
tenemos una pestaña con los materiales de la ICIEN. Se consigue en la página de la ICIEN naturalmente todo el material de la ICIEN, incluyendo una serie de videos que los mejores en realidad son los primeros, particularmente los videos introductorios que están a cargo del profesor William Kovacic, en los que explica el derecho de la competencia internacional y el desarrollo que ha tenido lo que debe ser una autoridad de competencia. Son unos videos muy importantes. Después ya pues empiezan a desarrollar todos los aspectos del derecho de la competencia, incluyendo cómo se hace una visita administrativa, cómo debe ser el control de concentraciones empresariales, el tema de los carteles, temas de abuso de la posición dominante, y estos videos los hacen personas de las autoridades de competencia, gente de las más altas calidades y que con la mayor trayectoria. Pues es un material muy importante que está diseñado para ser utilizado como material de entrenamiento de las autoridades de competencia. Y recordemos que pues muchas de las autoridades de competencia latinoamericanas pues son nuevas, son jóvenes, son autoridades jóvenes que pueden aprovechar muchísimo estos materiales. El ICIEN entonces por primera vez se va a hacer en Cartagena, Colombia, entre el 15 y el 18 de mayo de este año. Nosotros en el CEDEC hemos sido nuevamente nominados por la Superintendencia de Industria y Comercio como Non-Governmental Agents, NGAs, y pues voy a tener la oportunidad de participar en el foro de la ICIEN. Asimismo se nombraron ya algunas otras personas. El doctor Ibarra, que es el presidente de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, ha sido nominado también, y creo que hay varias otras personas que han sido nominadas aquí en Colombia. Yo, hablando con la superintendencia, sé que se presentaron 33 solicitudes para actuar como NGA. No cualquier persona puede ir a la ICIEN, uno tiene que estar invitado por su país. Yo mismo estuve nominado como NGA entre el año 2012 y el año 2016, y ahora este año voy a poder volver a participar en la reunión general, que es pues la reunión más importante que hay de autoridades, junto con otras reuniones que ellos hacen en la OCDE, que también son reuniones muy importantes y a las cuales sí los particulares no podemos participar. Son reuniones de autoridades y hacen algunos eventos colaterales a los que es posible asistir, pero en realidad la OCDE sí es algo que es para la autoridad. En el ICIEN existe la posibilidad de que los particulares participen. Se trata de que los NGAs sean una especie de referente o validador o contraparte de las autoridades de competencia, lo cual enriquece el debate de la ICIEN. Vamos a ver la agenda, ya está. Uno puede ver ya un bosquejo de agenda que va a tratar pues naturalmente todos los temas. El ICIEN está dividido como por temas, donde ellos tienen el grupo de carteles, ellos tienen el grupo de conducta unilateral o monopolio, pues abuso de la posición dominante, tienen el grupo de la efectividad de la agencia, donde se tratan temas de cómo la agencia debe desarrollar sus actividades. Tienen los temas de control de concentraciones empresariales, y generalmente pues se tocan los temas de mayor actualidad, los que están, que se está cocinando hoy en día en el derecho a la competencia mundial. Es una oportunidad muy importante nuevamente para que Colombia tenga la posibilidad de interactuar con sus pares, para mostrar el lugar que nuestro derecho a la competencia ocupa en el contexto latinoamericano y mundial, que a mi juicio es un lugar importante. Yo diría que las mejores autoridades de competencia de Latinoamérica, pues naturalmente la autoridad chilena para nosotros es muy importante por el diseño institucional, por la normativa y por el desarrollo que le ha dado la Fiscalía Nacional Económica y el Tribunal de Competencia chileno. La autoridad mexicana, que tuvo una reciente reforma constitucional bajo el gobierno del presidente Peña Nieto, en la cual la autoridad de competencia fue puesta a nivel del Banco Central con una independencia muy grande, y
y pues la COFESI hoy en día es una de las autoridades más deliberantes en el contexto latinoamericano, con una líder muy clara, la doctora Alejandra Palacios, que es una persona con un PhD en economía y que ha jalado algunas de las ideas más importantes del antitrust latinoamericano, incluyendo varios white papers que han hecho sobre distintos temas como el tema de Uber y otros temas de Big Data y cosas de última generación en materia de derecho de la competencia. Ganaron el premio del Banco Mundial sobre abogacía de la competencia recientemente, que es un premio que ganó Colombia hace unos años cuando la Superintendencia de Industria y Comercio apoyó al ministro Molano en la licitación del 4G de las telecomunicaciones, y con eso en el ICN de Marrakech, que pues debió ser en el año que sería 2014 tal vez, Colombia ganó el premio del Banco Mundial sobre abogacía de la competencia, y ya pues se presentaron los casos por parte de los distintos países. Quién sabe qué irá a anunciar el premio del Banco Mundial, que se anuncia durante la ICN, durante la reunión de la ICN sobre el tema de abogacía de la competencia. Yo hablé con el doctor Juan Pablo Herrera, que es el delegado de protección de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, y Colombia presentó, se está postulando para el premio de abogacía de la competencia. Entonces pues son cosas de la mayor importancia para nosotros, ¿no? El SEDEC, por supuesto, pues está pendiente de todos estos eventos, tratamos de participar en todos estos eventos. No sé si vamos a poder ir a Buenos Aires al Antitrust in the Americas, pero pues vamos a estar en Washington en la reunión de la ABA, y vamos a estar en Cartagena en la reunión de la ICN. Nosotros aquí en el SEDEC pues tenemos en este año estamos desarrollando el proyecto que lanzamos desde el 7 de agosto del año pasado con el cambio de gobierno. Estamos trabajando firmemente todas las semanas con un grupo de expertos para hacer un proyecto de ley de libre competencia que pensamos pues socializar un poco más adelante con la comunidad académica, con el Estado, con el gobierno, con el Congreso y con todo el mundo. Queremos participar en la idea de qué es lo que debe modificarse en el derecho de la competencia colombiano. Si ustedes miran en nuestro Twitter y en nuestra página, pues allí está el documento sobre lo que debería hacerse con el derecho de la competencia en Colombia. Cuáles son las reformas que nosotros vemos como reformas más sensibles. Este es un proyecto de largo alcance. También nosotros pues estábamos comentando con Juan David ahorita hace un momento que la Universidad Javeriana ya está participando en unos concursos simulados, en unos tribunales simulados en derecho de la competencia específicamente. Una de las banderas del Departamento de Derecho Económico al cual pertenece el SEDEC es la participación en este tipo de concursos. Nosotros en la Javeriana hemos sido campeones mundiales del ELSA Moot Court Competition, que hoy en día se llama el John Jackson, bueno, John Jackson, ¿no? se llama hoy en día el concurso que fue creado hace muchos años, que es sobre derecho económico internacional, sobre temas pues de OMC, es sobre derecho de la OMC. Solamente la Universidad de Australia ha ganado más veces que nosotros hemos sido campeones mundiales en 2 oportunidades. Es un concurso que se desarrolla en inglés, por escrito y de manera verbal, con una ronda regional que va a ser ahora en Washington, y la ronda final es en Ginebra, y es pues un evento que nosotros consideramos de la mayor importancia. Pero así como está ese evento, que para el departamento pues es muy importante, y naturalmente que lo del OMC es muy allegado al tema de derecho de la competencia, digamos, son temas de defensa comercial y todo esto que tiene una interacción con el derecho de la competencia muy grande. Pero ya el año pasado competimos nosotros en un concurso Moot Court que organizó la Fundación Cavalier para el Derecho aquí en Bogotá,
y el equipo de la Javeriana pues fue el equipo ganador. Y pensamos que este año nos vamos a presentar en el Mood Court que organiza la oficina de Boulard en Perú, un concurso que se hace en Lima ya desde hace unos años. Yo no sé si ya llevan 5 ediciones, tal vez 6. Esta es la sexta edición. No hemos competido nunca, desafortunadamente, pero no se va a quedar eso así. Este año pensamos competir. Naturalmente uno compite para ganar, pero si no ganamos no importa, porque lo importante es empezar a ir a este tipo de concursos. Para nosotros, los estudiantes que participan en esto, los coaches que se involucran con esto, pues obtienen unas experiencias que son invaluables, y de ahí es un semillero de pensamiento, es un semillero de experiencias que es muy importante para nosotros. También en este año estamos preparando, hemos sido escogidos por la ALACTE nuevamente para hacer la reunión de la ALACTE, que es en el año 2020 la que nosotros vamos a patrocinar, pero ya tenemos un equipo en el Departamento de Derecho Económico que está trabajando en la preparación de la reunión de la ALACTE. Para eso pues esperamos concursar o digamos participar con papers, con ponencias, y no solo como anfitriones, sino de manera muy deliberante. Entonces también los quiero invitar a que tengan eso en la mira, y lo vamos a estar, digamos, anunciando progresivamente a lo largo del año sobre la preparación del foro de la ALACTE. Eso ya lo hicimos nosotros una vez, y es muy importante porque vienen académicos de toda Latinoamérica. Es la Asociación Latinoamericana de Derecho Económico, la ALACTE, donde hay temas de libre competencia y hay temas de política pública y hay temas regulatorios y hay temas, o sea, no es un foro solamente de derecho de la competencia, pero hay derecho de la competencia, por supuesto, forma parte de ese contexto académico de Law and Economics, la parte de derecho de la competencia. Entonces los queremos invitar para que nos acompañen en eso. Y ya lo hicimos hace unos años, y pues es muy importante porque la ALACTE también, cuando se hace el evento, se hace la escuela para los jueces en Derecho Económico, vino en esa oportunidad y se quedan, o sea, hagan de cuenta que es de miércoles a viernes, y desde el viernes como al mediodía empieza el curso para los jueces y magistrados en Derecho Económico, y se hace el viernes y el sábado una sesión que es para los jueces. Uno puede asistir, pero trajimos en esa oportunidad magistrados y jueces de prácticamente de todo el país, y fue una cosa muy importante. Vino el profesor Kutter, se hicieron explicaciones súper importantes acá y análisis muy importante del derecho económico. Muy bien, pues esos son nuestros principales eventos. Ya con Paula nosotros hemos diseñado el cronograma del CEDEC de las reuniones de este año. Nosotros tenemos una idea de cuáles son los temas que queremos cubrir, y no hemos liberado completo el calendario porque estamos confirmando nuestros conferencistas que van a participar en los distintos eventos, pero les garantizamos que va a ser un año sumamente movido en materia de derecho de la competencia, y que vamos a tratar de buscar los temas más neurálgicos para traer aquí a la reunión del CEDEC. Muy bien, eso por parte de las noticias. Ahora pues quisiera comenzar con el tema del día de hoy. Naturalmente es un tema que nosotros escogimos por la trascendencia que tiene. Si ustedes tienen algún comentario, pregunta o discusión que quieran introducir, ustedes saben que el CEDEC es un foro de discusión. Interrúmpanme si ustedes así lo desean, o pregunten lo que les parezca sobre este caso. ¿Por qué escogimos este tema? Este tema lo escogimos porque es una investigación relativamente distinta a la mayoría de las investigaciones que adelanta la Superintendencia de Industria y Comercio, y terminó sin sanción.
por primera vez en muchísimo tiempo se volvió a aceptar una garantía como mecanismo de terminación anticipada en la investigación de prácticas restrictivas de la competencia, y ese solo hecho, digamos, amerita que le hagamos un análisis aquí en el CEDEC. Pero no es solo eso lo que es importante, no es solo que no hubo multa, pero el hecho de que no haya multa me parece interesante, porque el derecho a la competencia no puede ser solamente el espectáculo de la multa y lo sensacional que resulta decir que miles de millones de pesos tendrán que ser pagados, o que hay una imputación sobre unas empresas en el sentido de que violaron la ley o que los empresarios, digamos, no cumplen con las normas, etcétera, sino que aquí se presentó una investigación que creería uno que las empresas que fueron investigadas no se la estaban esperando. Esas empresas no tenían ninguna intención de estar violando ninguna ley, ofrecieron una garantía, y afortunadamente la Superintendencia de Industria y Comercio vio que la garantía podía ser un mecanismo de solución de la problemática que observó la autoridad al momento de abrir la investigación, y aceptó las garantías. Entonces, pues me voy a referir a esa investigación. El primer punto que quisiera tratar es sobre cuál es la importancia que le ha dado el gobierno o el Estado colombiano le ha dado al factoring, y es sobre todo en relación con las pymes. Entonces el primer punto que queremos mencionar es sobre esa relación entre el factoring y la financiación de las pymes. Y decimos que las MIPYMES o las pymes, en su rol como proveedores, cuando una pequeña, mediana empresa, imagínense ustedes desde ya, para el ejemplo de esta conferencia, una mediana compañía de transporte que opera en un lugar apartado de la geografía nacional, y le presta servicios a una gran petrolera. Entonces nosotros sabemos cómo es eso en los campos de petróleo, que tienen funcionarios, ingenieros y mecánicos y obreros que permanecen 10 días y después los mandan a su casa y vuelven. Entonces se necesita permanentemente un operador de transporte, pero puede ser también una pequeña o mediana empresa de taxis, o puede ser una pequeña o mediana empresa de alimentación, que le da almuerzos a una compañía, que sirve una cafetería, que, bueno, puede ser una papelería, puede ser una pequeña y mediana empresa de este país. Esas pequeñas y medianas empresas, como proveedores, necesitan, para ser competitivas, darle un plazo a sus clientes, que ellos prestan el servicio, pasan la factura, y si sus clientes son medianos o grandes, por el simple tamaño de la compañía, no es que a los 8 días les vayan a pagar la factura, sino que se necesita, muchas veces se habla de 60, de 90 días y hasta más. Y eso genera un problema grave para una empresa pequeña y mediana que no tiene un capital de trabajo lo suficientemente grande. Son empresas que no tienen tanta liquidez, no tienen un bolsillo profundo, un capital de trabajo que les permita sostener la operación de esa manera. También son empresas que por su tamaño no tienen un fácil acceso al crédito, y ahí por ejemplo, este tema lo estuvimos discutiendo en la última reunión anual del departamento, que fue sobre inclusión financiera, y es uno de los problemas que tienen en Latinoamérica y en el mundo las pequeñas y medianas empresas y los particulares, que parecería que el sistema financiero muchas veces está dispuesto a prestarle dinero a aquellas personas o empresas que demuestren que no necesitan el dinero. Pero las personas que no tienen la capacidad económica les queda difícil acceder a los créditos, las garantías. Entonces muchas veces una pequeña o mediana empresa que haga arepas
no tiene finca raíz, no tiene cómo dar un colateral, no tiene cómo poner una hipoteca para financiar un capital de trabajo mayor. Y por esa razón deben acudir al factoring estas compañías, porque el factoring le permite, todos sabemos cómo funciona el negocio del factoring, la persona emite una factura y entonces va con un factor que puede ser una entidad financiera o no ser una entidad financiera, porque el negocio del factoring es un negocio comercial, no se necesita ser entidad financiera. Y la persona descuenta su factura, porque puede que no tenga plata, pero le prestó servicios a Cerrejón, a Ecopetrol, a Procter & Gamble, a Postobón, a Bavaria, a una empresa grande. Esa factura, pues diría uno, pero ¿qué más quieres? Una factura de Bavaria, que yo le hice a Bavaria. Bavaria me aceptó esa factura. Eso lo van a pagar. Eso lo van a pagar, es dinero. Entonces, la persona, esa pequeña, mediana empresa se dirige al factor y descuenta la factura. El factor le cobra una plata, claro, porque es un negocio del dinero en el tiempo. Entonces, el factor cobra. Una parte es el interés por poner el dinero, el valor presente neto del dinero, y pues hay un fee administrativo naturalmente, pero es un pequeño descuento que se le hace ahí y la pequeña y mediana empresa cuenta con los recursos para desarrollar su actividad económica. Sí. Yo creo que hay una cosa, pues, desde mi interés, que son los temas del financiero, lo que se está diciendo es súper importante, digamos, de los últimos muchos años, pero en los últimos 15 años, pues venimos trabajando en el tema de inclusión, en el tema de financiación de pequeña y mediana empresa, con toda una serie de cosas que hemos hecho para tratar de dinamizar ese crédito, para tratar de crear un esquema ahí, para diferenciar intereses, para una cantidad de cosas que han tenido cierto impacto, pero que de todas formas sabemos que han tenido un impacto limitado. Sí. ¿Sí? Y ahí hay muchas cosas, digamos, que van colaterales, que no son necesariamente relacionadas todas con la operación del factoring, pero que se han venido trabajando, el tema de garantía inmobiliaria, de crédito. Y otra cosa que le llama la atención, que es interesante, pues en el modelo que nosotros hemos adoptado es: aquí el factoring no es exclusivo de entidades financieras, pero desde 8 años, no recuerdo la fecha de la ley, decidimos que si tenían que ser entidades reguladas y con objeto exclusivo. Entonces nosotros hemos ido creando un ecosistema tanto institucional como regulatorio, buscando dinamizar esas actividades y pues, digamos, es interesante ver cómo empiezan a verlo las autoridades en ciertos temas, y lo que usted dice, que esto se haya resuelto pues sin una sanción, y hayan, digamos, tratado de mirar un poco el tema de la profundidad y la importancia, incluso es parte de lo que está en la investigación. Que a mí me parece que el hecho de que no haya habido una sanción no lo vuelve menos importante, sino más importante. Yo quiero hacer una anotación y complementar con lo que menciona el doctor. Y es cierto lo que dice, incluso hoy en día el tema del factoring o la limitación o la libre competencia del factoring está establecido en la ley 1676 de 2013, que es la ley de garantía inmobiliaria, que vino a complementar toda esta actividad en ese sentido, ¿no? Porque antes pues, el tema de la libre circulación de la factura generaba muchas dudas en cómo era el tema de la aplicación y cuándo se veía afectada la libre competencia en la circulación y negociación libre de manera estos títulos de valor. Y me acordó de algo importante. Ahorita estamos en el tema, hablando del gobierno, del tema de los 30 días de la factura electrónica. Sí. Que hay muchas cosas que están todas en la batería enfilada en el mismo tema y en la misma preocupación. Tiene mucho que ver también con el énfasis que claro, este es un caso que se inició y prácticamente se terminó en el gobierno anterior, pero eso no quiere decir que no tenga muchísimo que ver con las ideas del actual gobierno sobre emprendimiento, sobre apoyo a la pequeña y la mediana industria, que viene siendo pues, un objetivo, yo creo que de cualquier país. Este es un país en donde, claro,
hay empresas que son muy importantes, pero el dinamismo que pueden tener las pequeñas y medianas empresas para la generación de empleo, para el pago de los impuestos y para el desarrollo del país, pues es algo que ha ameritado que el Estado le ponga atención a este fenómeno. Pero el gobierno también se ha hecho, pues el gobierno reciente yo creo que se ha apuñalado el mismo, porque están adelantando el proyecto de plazo justo y esto afecta completamente el negocio del FAC. Esto en contraria si no establece un plazo de 30 días para desaparecer la actividad FAC. Pues el Código de Comercio dice que 30 días es contado comercial, ¿no? Entonces, pues digamos que en el comercio, si a uno dice que le pagan de contado, 30 días es contado comercial, pero todos sabemos que hay varios incentivos para que el plazo sea más largo, y pues yo creo que el Estado puede tratar de que se venga hacia ese plazo de los 30 días, pero digamos que va a haber espacio para que se haga factoring, porque hay gente que va a necesitar plazos mayores y porque pues... A mí me parece que el propósito del proyecto de ley indiscutiblemente lo aplaudo y lo considero muy favorable para impulsar los mecanismos de financiamiento, pues no tanto los mecanismos de financiamiento, sino la liquidez como tal de las empresas. Pero el gobierno olvida, porque la filosofía del proyecto va encaminada a que, o creen ellos que solo las facturas a plazo se están estableciendo por parte de los grandes, de las grandes superficies, olvidándose de que es un mecanismo que utiliza el mediano respecto al pequeño y el pequeño respecto al mediano. O sea, esto va en todo el ciclo, en toda la cadena, va a tener un efecto en todo lo que el trabajo de la gran superficie. Muy bien, precisamente en los siguientes slides vamos a penetrar un poquitico dentro del negocio del factoring y la regulación que ha habido sobre eso como primer capítulo para hablar del caso mismo. Aquí en este slide tenemos la definición que está en el decreto 2669 del 2012, donde nos dice que el factoring es una operación por la cual un factor adquiere a título oneroso derechos patrimoniales ciertos de contenido crediticio, independientemente del título que los contenga o de su causa, tales como, y sin limitarse a ellos, facturas de venta, pagarés, letras de cambio, bonos de prenda, sentencias ejecutoriadas y actas de conciliación, cuya transferencia se hará según la naturaleza de los derechos por endoso si se trata de títulos valores o mediante cesión en los demás casos. Este es un aspecto que es neurálgico para el caso y es la discusión que se presenta sobre si toda factura es un título valor o no lo es con la normativa que se ha expedido. La superintendencia asumió que todas se convertían en títulos valores y que todas eran transferibles por endoso. Sin embargo, la normativa, pues algunos de los investigados asumían que no necesariamente toda factura era un título valor, que hay factura fiscal y factura que es título valor, y que si no es título valor, pues hay una cesión y cuando el título valor se hace la transferencia a través del endoso. Lo que a mí me parece importante destacar es que en esta definición de lo que es el factoring, pues se admiten o se incluyen ambas acepciones. En cuanto a las formas, y a eso se refiere esta filmina, a las formas de cesión de los derechos crediticios, donde decimos que el proveedor vendedor puede negociar y ceder su derecho crediticio por alguna de dos maneras: a través del endoso cuando se trate de un título valor, o a través de la cesión de derechos en caso de que el derecho objeto de factoring conste en un documento que no reúna las condiciones de título valor. Puede ser una factura de venta que no sea título valor, pagarés, letras de cambio, etcétera, bonos de prenda, sentencias ejecutoriadas, actas de conciliación, entre otros. Y aquí vemos cuál es la protección legal de la cesión de esos derechos. La ley no le permite al deudor, o sea, a la compañía que compró los productos o servicios, impedir la transferencia de los derechos de crédito del acreedor al factor, ya sea por endoso en el caso del título valor o mediante cesión en el caso de los derechos. El decreto 3327 del 2009 le ordena al comprador devolver la factura inmediatamente al proveedor, y la ley 1231 del 2008
establece que el original firmado por el emisor y el obligado será el título o valor negociable por endoso. Un original debe quedar en poder del emisor y otro en poder del deudor. Estas normas nos reflejan la importancia del factoring como mecanismo alternativo de obtención de liquidez para los agentes económicos y especialmente las MIPYMES. Este tema del original es un tema también neurálgico para el caso. ¿Por qué? Porque lo que la superintendencia, como más adelante vamos a ver, lo que la superintendencia investigó es una tendencia de la empresa que compra el producto o el servicio. La gran compañía, digamos, Bavaria, Postobón, los que fueron investigados, los que no fueron investigados, las grandes empresas o las empresas que son el comprador del producto o del servicio, a quedarse con el original de la factura. ¿Por qué se quisieran quedar con el original de la factura? Tal vez para que no vaya a haber factoring, porque el factoring les genera varios problemas. Uno de los problemas es un problema administrativo que le va a generar una carga administrativa de tramitar el factoring. Y como vamos a ver más adelante, el problema de a quién le está pagando uno. O sea, si estamos en un país muy atacado por los problemas de corrupción, de lavado de activos, de problemas con normativa muy importante sobre prohibición del lavado de activos y financiación del terrorismo, en donde una gran empresa dice, bueno, pero es que si me hacen factoring y después yo resulto pagándole a alguien que yo no sé quién es, no sé si están lavando dinero, no sé si estamos ahí dándole nuestro dinero a grupos ilegales y después vamos a quedar en las listas del SARLAC, vamos a quedar en la lista de Clinton, porque un cheque nuestro nosotros estamos pagándole a una organización o a alguien que tiene un problema con la justicia, que tiene un problema internacional de algún tipo que puede afectar a la compañía. Y tengamos en cuenta que hay compañías en Colombia que tienen capital extranjero, que cumplen no solo con las normas colombianas, sino que cumplen con normas internacionales de otro país. Por ejemplo, si tiene capital norteamericano o tiene capital inglés o capital de alguna compañía europea, tiene que cumplir con sus propias normas de gobierno corporativo y sus propias normas de FCPA o todas esas siglas que contra el lavado de activos, la financiación del terrorismo, Foreign Corrupt Practices Act y todo este tipo de normativa que existe en el día de hoy. Entonces, este punto es muy importante porque la ley colombiana dice que el deudor, o sea, la gran compañía o la compañía que le compró a la MIPYME o que le pidió el servicio a la MIPYME, no debe impedir la transferencia de los derechos de crédito, ya sea por endoso o por cesión, como sea, pero no tiene la autorización para impedir eso, y que no puede quedarse con el original de la factura, y que el original de la factura, un original de la factura tiene que quedar en cabeza del acreedor, de la MIPYME, para que pueda hacer su factoring y para que pueda poner en movimiento o en circulación su valor. Aquí tenemos la explicación de la transacción. Entonces nosotros aquí tenemos el proveedor, que es la MIPYME, el comprador, la gran compañía. Aquí tenemos el factor. Esas son las tres partes del negocio. Entonces, ¿cómo es el negocio? El proveedor le presta un servicio o le vende un bien al comprador. Ahí está, le transportó las personas, o le entregó los almuerzos, o le entregó la arena, o las arepas, o lo que le haya comprado. Y le expide una factura. Esa factura se expide una factura que es endosada en propiedad al factor. Aquí en el punto 2. El factor entonces descuenta la factura y le paga su plata, le da su plata al proveedor, descontándole el costo pues, del factoring, la tarifa, la tasa de factoring que tiene. Entonces ese es el siguiente paso. Pero aquí ya se produjo el movimiento del dinero, que es lo que se pretendía con la operación de factoring, y puede el proveedor disfrutar de su capital de trabajo. Y el último paso es cuando
él compra cuando la factura madura, porque muchas veces es para pagar si es un pagaré o si es una letra, o si es una factura dice que se paga en tal época o que tiene tantos días para ser pagada, entonces se realiza el pago de acuerdo con el plazo que esté establecido en la factura, que es la empresa la que le paga al factor, y aquí el factor realiza pues el negocio y obtiene el repago de ese dinero que fue el objeto de la operación de factoring. Sí, tenías un comentario. No, es una pregunta más allá de eso, es ahora con el tema de la facturación electrónica, ¿cómo está funcionando? Porque obviamente antes era el original, pero ahora todo es electrónico. No, eso nosotros lo que suponemos es que la aplicación de la factura electrónica va a solucionar en gran medida el problema que dio origen al caso que tuvimos en la Superintendencia de Industria y Comercio, porque ya con la factura electrónica pues ya el problema de que se quedaron con el original y todo eso ya no existe. ¿Me permite hacer una aclaración sobre el tema? Aún todavía no está aceptándose la circulación o la negociación de factura electrónica porque tiene que entrar a operar el registro electrónico de factura electrónica. Y con la reciente ley de financiamiento, el registro que inicialmente se iba a licitar, la licitación para el Ministerio de Comercio, pasó ahora a ser un registro complementario a la plataforma de facturación electrónica. Todavía no se ha hecho el desarrollo operativo y por lo tanto no se da. Pero hay algunos pilotos, o sea, la factura electrónica ya... La factura electrónica como tal está operando, la factura, la emisión del documento, pero la negociación no se ha podido dar porque se hace a través de esto, que es un DCVAL, o era algo parecido como un DCVAL, para realizar unas anotaciones y todos los endosos y hacer toda la trazabilidad del documento y que se quedara en ese repositorio el documento como tal, el documento original o el documento electrónico original. Eso es lo que se tiene previsto. Pero lo que te voy a mostrar más adelante es que en las garantías que fueron aceptadas, exacto, ya se han puesto en movimiento unas plataformas que los investigados organizaron para que por lo menos el factoring que ellos hacen ya se haga a través de una plataforma. Es similar a lo que está contemplado en el decreto 349 respecto a los sistemas de negociación. Es si se quiere, lo que logró la superintendencia es que se hiciera un piloto para avanzar sobre este tema que en realidad va a solucionar gran parte de la problemática que dio origen a la investigación. Si me permite hacer otra anotación, qué pena, doctor. No, claro. Actualmente, porque creo que el Intersur, la DIAN está trabajando en ese tema. Creo que la otra semana se reúne con el Ministerio de Comercio y comienzan a adelantar unas mesas a ver cómo hacen, así sea una transición, porque van a comenzar a facturar, pues ya están facturando electrónicamente los grandes contribuyentes y hacia agosto se tiene pensado que entre un gran grupo. Entonces, pues, dado que el registro tiene hasta finales de este año, están tratando de cómo negocian ese documento a través de un mecanismo alternativo. Muy bien, entonces aquí en este cuadro ustedes pueden ver lo que nosotros señalamos como beneficios y limitaciones o pros y contras de la utilización del factoring como mecanismo alternativo de financiación de las compañías. Como beneficios nosotros decimos la obtención de liquidez inmediata y no en plazos extensos, como es la costumbre mercantil. La percepción de flujo de caja operativo favorable para la pequeña o mediana empresa que no tiene un capital de trabajo profundo y entonces pues vive mucho de su caja, entonces tiene una caja más rápida. La reducción de exposición de riesgo de crédito y cambiario, cuando la MIPYME tiene o parte de su producto o servicio está asociado de alguna manera al tipo de cambio, porque compra insumos que en el exterior o porque están sujetos esos insumos al tipo de cambio, el tiempo de espera para que le repaguen implica un riesgo cambiario, porque generalmente pues no pacta un precio en pesos y entonces corre un riesgo cambiario en caso de devaluación. Entonces hay una reducción de la exposición al riesgo de crédito y al riesgo cambiario. Y hay una reducción de costos en la administración de la cartera, o sea, no tiene que, cuando descuenta, pues naturalmente ya no tiene que preocuparse de cobrar, ya no tiene que tener un ejercicio de cobro permanente. En cuanto a las limitaciones, pues nosotros decimos que hay una inadecuada infraestructura de información, o sea, hay una incertidumbre
de quiénes son los factores, de qué seriedad puede tener el factor. Las empresas son temerosas de toda porque no hay suficiente información y pues decimos, no son solamente entidades financieras, sino entidades que se dediquen al negocio del factoring, y no siempre puede haber una historia, una trayectoria y una información tan completa sobre ellas. Baja protección a los derechos de los acreedores en caso de incumplimientos o reclamos. Pues, como la ley dice, una vez que la factura está aceptada, tiene que ser pagada quien la presente. Entonces, pues, muchas veces las empresas piensan, bueno, eso de la factura, eso de los 60 días y los 90 días nos sirve para que ese proveedor nos cumpla. Y si, ¿qué tal que salgan una parte de los bienes dañados o yo tenga reclamos? Y todo eso, todo no he pagado la factura. Entonces ahí tengo mecanismo de presión para poder decirle, no, pero me cambia lo que salió dañado, me cumple. Entonces, la empresa que compra los productos o servicios puede sentir también que cuando le hacen el factoring, como que ya le van a cobrar de todas maneras, y no tiene cómo protestar, no tiene herramienta de presión con su proveedor para que realmente sea serio y le cumple. Sobre eso uno lo que diría es que los proveedores deben ser serios, aunque ya les hayan pagado. ¿No? Yo me acuerdo una vez que tuve que mandar a hacer una obra de madera para mi casa hace mucho tiempo en un pueblo. Entonces fui a Nopsa a mandar a hacer la obra de madera con un carpintero. Entonces yo le quería pagar al carpintero y el carpintero me decía, no, pero no me pague todo. Y entonces, ¿pero por qué no? Si pues yo quisiera que usted tenga pues para los insumos. No, porque es que si usted me paga, ya con qué ánimo trabajo. Entonces, pues yo creo que es un tema también cultural, en el sentido de que las pequeñas y medianas empresas se tienen que volver también muy profesionales y sentir, no por el hecho de que yo pueda descontar la factura quiere decir que pues ya tengo asegurada mi plata y entonces no tengo que cumplir. Es un tema de seriedad y de profesionalismo. Tiene costos de transacción operativos. El problema de la informalidad de las empresas, que para poder hacer factoring, pues para comenzar tienen que tener facturas, tienen que, pues digamos, ser formales, y para que un factor también les descuente las facturas, pues la empresa necesita cierto nivel de formalización que a veces no se tiene todavía. Hay un desconocimiento y desconfianza del tema, ¿no? Mucha gente, gente pequeña y mediana empresa, que le puede tener mucha desconfianza a alguien que se va a quedar con sus facturas, que no conoce bien el mecanismo y puede tenerle desconfianza. Una asociación negativa del factoring con la situación del proveedor. Este es un tema también cultural esa cultura puede que el pequeño y mediano empresario no quiera arriesgarse a hacer factoring porque su cliente se va a dar cuenta que está haciendo factoring, y entonces dice, y la percepción que va a tener el cliente de mí es que yo no tengo plata y que yo no soy una empresa solvente y que no soy sólido. ¿Cómo estaré de arrancado que tuve que hacer? No me pude esperar los 30 días. O sea, y que exista en la imaginación o en el sentimiento de los empresarios que alguien que quiere ver su dinero más rápido es porque no tiene suficiente solidez, y es una percepción. ¿Sí? Doctor, es que yo tengo una pregunta, y es que en el ámbito de la construcción, usualmente las grandes constructoras, frente a los pequeños contratistas que tienen, les pagan a los 90, 120 días, y los contratistas también tienen otras horas que cumplir. Y en fin, digamos, muchas no conocen este modelo de financiación, y lo que buscan son créditos con otros bancos y se endeudan más. Y mi pregunta es, frente a los contratos que son de obra, donde, o sea, digamos, unos cronogramas y unos cumplimientos, a veces esto, digamos, no lo quieren aceptar las grandes constructoras, porque dicen no me va a cumplir, precisamente por lo que usted decía. Claro, entonces eso sí es un pensamiento, por decirlo de alguna manera, ilegal, porque lo que dice la normativa colombiana y lo que quiere el país es decirle a los deudores,
o sea, la compañía que compra los productos y servicios, que no puede impedir de ninguna manera que se haga el factoring, porque el país sí quiere promover el factoring porque es una fuerza de financiación adicional a la que tiene el sistema financiero. O sea, es un refuerzo para empresas que no tienen un bolsillo profundo, que no tienen un capital de trabajo o una gran reserva económica para desarrollar su actividad, y que al mismo tiempo no necesariamente tienen un buen acceso al crédito. Alguien que de golpe estuvo en un proceso de reestructuración y que no hay banco que le preste, que no está reportado porque le falló en algunos pagos del sistema financiero y el sistema financiero lo tiene con bola negra y no puede conseguir crédito. Pero si es una empresa que tiene sus máquinas, su capacidad de trabajo, sus empleados, y que sí puede prestar sus servicios y factura, y ahí le aparece un sistema de financiación tan importante como este. Entonces, claro, esas grandes constructoras, diríamos, está ese temor, pero ese es un temor que actuar sobre él puede rayar en incurrir en una conducta ilegal, porque claramente la ley dice que no se puede impedir de ninguna manera que se haga uso del sistema de factoring para buscar la financiación colateral de las compañías. Ok, pero digamos en ese caso, es que no tengo muy claro si como eso se maneja por contrato como tal, o sea, muchas veces no se factura, o sea, no hay como tal una factura, sino está el contrato. No sé si el contrato se puede también perfectamente. Claro, perfectamente, como lo vimos en alguno de los slides anteriores. Sí, el contrato, cualquier documento que tenga mérito ejecutivo, puede ser título, valor o no serlo, ¿no? Sí. Entonces, eso que usted está como terminando un poco este esbozo de la operación, y quería poner ahí un tema importante por algo que usted decía, y es realmente uno cuando piensa en esto y como tradicionalmente estas operaciones las han venido haciendo las entidades financieras, pues, digamos, los cambios legislativos, siempre se ha visto como un análisis del factoring, como un análisis de crédito de los proveedores, de los pagadores involucrados, y yo creo que en realidad aquí es una operación un poco distinta, en el sentido que al final del día no se trata un poco tanto de capacidades de crédito, sino pues de capacidades de crédito en relación con el que está obteniendo la financiación directamente, que es el proveedor, sino más bien es un análisis distinto en relación con el verdadero obligado, con el último obligado de la factura, y es un análisis que debe hacerse de una forma un poco distinta. Yo pienso que en eso creo que hemos ido avanzando, pero incluso creo que hay muchos temas todavía de regulación de la propia superfinanciera que distorsionan mucho el análisis de estas operaciones, porque obligan a mirar capacidades del proveedor, obligan a mirar como una operación, como si fuera un crédito. O sea, lo que tú estás diciendo es que todavía se podría regular más para facilitar aún más el factoring. A mí me tocó sacar algunos conceptos con la normatividad vigente en que uno estaba muy atado y limita mucho la operación, porque la normatividad está obligando a mirar el tema como una operación de crédito en relación con el proveedor. Temas prudenciales, digamos. Sí, ahí hay temas de regulación que, porque realmente la operación para el factor no es en últimas una operación de crédito en relación, o de financiación, digamos, frente al proveedor, sino es una operación de riesgo distinta frente al pagador. Sí. Para complementar lo que usted dice, es que cuando el factor es una entidad financiera, entonces queda sometido a las normas de superfinanciera de garantía de crédito público, entonces no le pueden. Es una diferencia entre el factor de esa entidad financiera a un factor comercial que puede arriesgarse más, por decirlo así. Y eso puede ser una explicación a que el factor no sea tan generalizado, porque las propias entidades financieras pues tienen esas normas que le generan límites, que no pueden hacerlo, límites prudenciales de qué tanto pueden asumir. Sí, ese es un punto importante. Claro, frente a empresas grandes, digamos, a bancos que han venido desarrollando el producto,
grandes con proveedores grandes, grandes superficies o gente que concentra muchos temas, se veía el problema de que ya había un momento en que por la obligación de consolidación de esas obligaciones y de la ponderación se veían muy limitados en la capacidad que tenían para otorgar la financiación. Muy bien. Bueno, aquí ya tenemos los mecanismos que el Estado ha estado estableciendo a través de su normativa para desarrollar el factoring. Para promover el uso del factoring como canal alternativo de financiación se expidieron dos COMPES, el 3280 del 2004 y el 3484 del 2007, y las leyes 1231 del 2008 y 1676 del 2013. Para la efectividad del factoring se requiere que el proveedor acreedor pueda poner en circulación la factura, y ese derecho se ve restringido si sucede una de estas cosas. Si el deudor de manera irregular retiene el original de la factura, claro, entonces no puede hacer factura. Si el deudor limita la negociación de la factura, o sea, el deudor le dice, no, usted póngame una que en la factura que no es título valor y que no puede ser, y existe esa situación, o sea, por eso los investigaron, póngame en la factura que no puede ser descontada, que no puede ser cedida de ninguna manera. Si prohíbe o condiciona la posibilidad del pago a terceros, esta factura, haga de cuenta, es un cheque al primer beneficiario, esto no se le va a pagar a nadie más que no sea usted, es un tema intuitu personae, no va a haber posibilidad de ceder el crédito a nadie. Amenaza o aplica como retaliación ante la solicitud de factoring la terminación o revisión de la relación comercial. Ah, no, si me va a hacer factoring, entonces más bien le compro otro, para eso hay hartos, ¿no? Entonces esa presión se vuelve también como una violación de la normativa. ¿Sí? Yo puedo incluir, digamos que dentro de una contratación puedo incluir que estará sujeto a verificación de la empresa por el tema del lavado de activos. O sea, yo digamos que sí entiendo que es una limitación al factoring, Sí, pero sí. yo... Son dos cosas diferentes que digamos que fue en gran medida la defensa que utilizaron las empresas que fueron investigadas, y lo que vamos a ver es que la verificación respecto del tema del lavado de activos y financiación del terrorismo es una obligación de todas maneras de la empresa que va a pagar, lo cual no le permite restringir el factoring, ¿no? Es decir, el factoring se hace, pero yo no tendría que pagarlo. Pero puede que tú digas yo no le pago, porque usted tiene un problema ahí. O sea, eso no el hecho de que se haga el factoring de ninguna manera te exime de las obligaciones que tengas de revisión de a quién le vas a pagar. Pero tendría que ser en los términos de una razón objetiva, como dice la sentencia de la Claro, claro. Muy bien. También, si se implementan mecanismos de descuento por pronto pago combinados con medidas como la no entrega de la factura original o la imposición de requisitos extralegales para el pago. Y esto es algo que se vio. Entonces le dice, bueno, no haga factoring, que yo aquí le hago yo le ofrezco pronto pago, o sea, generalmente es a 90 días, yo le pago a 30 días o le pago a 10 días, pero entonces le hago un pequeño descuento, y al mismo tiempo, si no le entrega la factura original, le dice, pero ¿qué? Si yo le puedo hacer yo mismo le puedo hacer el descuento por pronto pago. Y ahí lo que la superintendencia cuestionó, dice, es que se le están quedando con una parte de la plata, es medio chantaje, no le doy su original y le digo, venga, si quiere le hago pronto pago y le descuento. Entonces es un mecanismo de obtener unos recursos no operacionales para esa compañía, que se vio también como una violación. Estas fueron las situaciones que fueron investigadas por la CIP en el caso reciente. Ahora veamos el involucramiento del derecho a la competencia, porque aquí uno de los temas importantes es que se creó una conducta anticompetitiva en el artículo 778 del Código de Comercio fue modificado por la ley 1231 del 2008 y fue adicionado por la ley 1676 del 2013, que nos dice, con el solo hecho de que la factura contenga el endoso, el obligado deberá efectuar el pago al tenedor legítimo a su presentación. Es perentorio, o sea, si se hace el factoring, hay que pagarle al que sea el tenedor legítimo de la factura, ¿no?
En ningún caso y por ninguna razón podrá el deudor negarse al pago de la factura que le presente el legítimo tenedor de la misma, salvo lo dispuesto en el artículo 784 del presente código, que son las excepciones que uno puede tener frente al pago en un título. Toda estipulación que limite, restrinja o prohíba la libre circulación de una factura o su aceptación se tendrá por no escrita. Toda retención de la factura o acto del comprador del bien o beneficiario del servicio que impida la libre circulación de la misma constituye una práctica restrictiva de la competencia que será investigada y sancionada de oficio o a solicitud de la parte afectada por la Superintendencia de Industria y Comercio de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley 590 del 2000, que es la ley de las pymes. Yo quiero aquí señalar que nosotros tenemos el catálogo de conductas de prácticas restrictivas de la competencia, está compuesto por los artículos primero, 7, 8 y 9 de la ley 155 del 59, por los artículos 47, 48 y 50 del 2153 de 1992, que fueron adicionados por la ley 590 del 2000 en el numeral décimo del artículo 47 con los acuerdos de obstrucción y por el numeral sexto del artículo 50 con las conductas de abuso de la posición dominante por obstrucción a participar en un mercado, y con esta norma. Esta norma crea una nueva práctica restrictiva de la competencia, que es la obstrucción a la circulación pues, de una factura. Toda retención de la factura o acto del comprador del bien o beneficiario del servicio que impida la libre circulación de la misma constituye una práctica restrictiva de la competencia. En el parágrafo segundo hay un mecanismo de control, dice: los administradores de las sociedades comerciales están obligados en la memoria de gestión anual a dejar constancia de que no entorpecieron la libre circulación de las facturas emitidas por los vendedores o proveedores. El revisor fiscal en su dictamen anual deberá pronunciarse sobre el cumplimiento de lo anterior por parte de la administración. Y ese parágrafo segundo es muy importante porque en la investigación de la superintendencia se investigó a los revisores fiscales y los investigaron de una manera también bastante curiosa. Los investigaron, a pesar de ser las Big Four, de ser pues personas jurídicas, los investigaron bajo la norma de la persona natural. Investigan a Ernst Young, investigan a Deloitte, pero lo investigan bajo el artículo 26 de la ley 1340 del 2009 con multa máxima de 2.000 salarios mínimos, no con multa máxima de 100.000 salarios mínimos, ¿no? ¿Le puedo preguntar, ¿sabe por qué hicieron eso? No, pues digamos, porque se supone que la labor del revisor fiscal, así se preste por una compañía, es una labor que desarrolla un profesional revisor fiscal. Si tú contratas a Deloitte & Touche, de todas maneras en los estados financieros y en todos lados van a decir quién es el revisor fiscal que firma los estados financieros. Entonces ellos como que utilizaron, y como esta es una labor del revisor fiscal, ese parágrafo segundo hace referencia a la obligación que tiene el revisor fiscal en el dictamen anual, entonces ellos utilizaron la norma de las personas naturales a pesar de estar investigando personas jurídicas. Pero yo le cuento algo, es que en la financiera tuvimos ese tema de la sanción a las personas, a los revisores fiscales, y cuando fuimos a revisar la norma teníamos el tema de que la multa institucional, digamos, institucional estaba solamente dirigida a actividades vigiladas. Entonces dijimos, era claro que podíamos investigar y sancionar los revisores fiscales porque la norma lo decía, pero entonces decíamos, ¿qué régimen le aplicamos? Y lo que se hizo fue aplicar el régimen de persona natural bajo el tema de que la norma los había llevado a la facultad de investigación de la super, pero no los había especificado como persona jurídica, luego había quedado. De todas maneras es una cosa bien curiosa, ¿no? Bien curiosa. Esto diría yo que es la primera. Y una solución a esa situación. No, pero hubiera sido más caótico lo contrario, porque es que ellos no están ejecutando en sí la conducta, es decir, es la empresa la que está ejecutando la conducta, es la que expide la factura. Entonces lo que eso nos diría es que la norma del facilitador que está en el artículo 26 de la ley 1340 está para personas naturales,
no necesariamente debería ser así. Sí. Y sí se ha dado el caso contrario. Por ejemplo, en unos casos de corrupción que llevó la Superintendencia de Alimentación en las cárceles, a unas personas naturales les impusieron 5.000 o 6.000 salarios mínimos. Entonces en el recurso de reconsideración las personas decían, pero ¿cómo así? Si yo soy una persona natural y tengo un límite de 2.000 salarios mínimos, ¿por qué me pusieron 5.000 o 6.000 salarios mínimos de multa? Y la superintendencia lo que le dijo es que yo no lo estoy investigando como persona natural, sino como empresa. Usted se presentó a la licitación con su propio nombre, pero en realidad pues usted es una empresa que va a prestar ese servicio, usted es un agente de mercado. Entonces es lo que dice Carlos Andrés, que en realidad el artículo 25 y 26 no es tanto persona jurídica, persona natural, sino si uno está actuando como un agente económico que está desarrollando la conducta que se investiga, o uno es un facilitador, sin perjuicio de que sea persona natural o jurídica. Ahí vemos, digamos, una pequeña distorsión o capacidad de mejoramiento de la normativa colombiana, ¿no? Sí. Sí, entendiendo que el factoring no solamente sea por factura, sino por cualquier otro equivalente. Leyendo la norma entenderíamos entonces que la práctica restrictiva es únicamente respecto de facturas. Toda retención de la factura o acto del comprador del bien o beneficiario del servicio. Pero que impida la libre circulación, pues parecería estar movido hacia las facturas, la práctica restrictiva. ¿Y la investigación fue solamente sí, por factura? sobre facturas, sí, solo. Pero en eso se da bastante. Si fuera un tipo penal, yo le diría sí, pero si es un supuesto de sanción administrativa, pues está el artículo 49, que no consagra sino 3 formas en acuerdos anticompetitivos, 47 numeral 9, que solamente consagra 3 tipos de colusiones en licitaciones y demás, pero todas las demás formas de hoy de la ley no, pues te las pueden investigar por la prohibición general. Pero no, aún dentro del 47.9 investigan todas las otras formas de... No, pero si tú miras las, por ejemplo, la Ruta del Sol, o miras la superintendencia, digamos, de manera precavida o como uno lo quiera llamar, utiliza el numeral 9 y utiliza el artículo 1 en la misma imputación. Pero no, eso era antes del pronunciamiento como de la Corte Constitucional. Después del pronunciamiento de la Corte Constitucional ya utiliza el 47.9 y solo. Y ahí está el caso PAE y está el caso... Pero te utilizan ambas normas. Claro, no. En la Ruta del Sol están ambas. Sí, pero porque es anterior. Pero en estas ya no, solamente utiliza el 49. Y es que hay un concepto tanto del Consejo de Estado que se debe entender que esas normas incluyen también pues, todas esas otras formas de... Entonces yo le diría que aún en materia administrativa es muy discutible. Yo no estaría tan seguro que solo porque diga para factura, solamente, sino que le tendría, bueno, con cualquier forma de redescuento. Cualquier forma de factura. Sí, tú dirías que... Sí, pero el tema de tipicidad también es un tema pues para defender, yo creo. Sí, pero poniéndome del lado de la autoridad que va a tratar de expandir. Sí, que no es tan... Va a decir, no era una factura, entonces no lo investigo. Claro. Sí. Pues más que una opinión, es una pregunta. Bueno, 2 preguntas. Una es, ¿por qué en el caso del artículo 778 se habla de que es una práctica restrictiva de la competencia y no una práctica comercial desleal? O sea, yéndose al decreto y no a la ley 256, entendería yo que me parecía más una práctica desleal. Pues yo diría que no es excluyente lo uno de lo otro. O sea, si alguien quisiera utilizar eso como la conducta de restringir la circulación de las facturas como un mecanismo para una conducta que se puede atacar bajo la ley de competencia desleal, yo pienso que lo podría hacer. Ahí está pues el artículo 7º, podría ser
uno podría utilizar el artículo 9 de la ley 256, desorganización, podría utilizarlo, pero el legislador tomó la decisión, como parte de lo del COMPES, como parte de lo de la ley, de decir que es una práctica restrictiva de la competencia, que yo diría que la gran diferencia que tendríamos ahí es que si bien la competencia desleal puede ser investigada administrativamente por la Superintendencia de Industria y Comercio, pues la gran mayoría de casos de competencia desleal son casos jurisdiccionales contenciosos entre partes. Entonces lo que aquí pues la clasificó el legislador como una práctica restrictiva de la competencia, pero no creo que sea excluyente con utilizar esa conducta para atacarla a través de la cláusula de prohibición general como una conducta de competencia desleal. Y la otra pregunta es la suposición de que en este caso esta es una conducta per se, según lo que dice la norma, es una conducta per se y no requiere ningún análisis de efectos. Pues la clasifica como una práctica restrictiva de la competencia, y yo sí diría que el análisis de la superintendencia de significatividad nos indica que la sola realización de esa conducta sin tener en cuenta los efectos pues va a ser visto como una práctica anticompetitiva. De hecho, pues fíjense ustedes que la semana entrante, el día 26 de febrero, la CDC va a hacer una sesión sobre los efectos de si la superintendencia debe analizar los efectos o no de las prácticas anticompetitivas, y eso es una parte pues de lo que debe hacer la superintendencia o no. En este caso yo sí diría que crearon una definición legal y que no está en la interpretación de la superintendencia, eso no está asignado a los efectos. Muy bien, entonces pues ya voy a tratar de acelerar un poquito para no irme a pasar de las 9, pero ya empezamos con el caso del factoring. Esta primera parte era para ambientar y mostrar lo que ha sido esta regulación. Entonces en este caso, como ustedes pueden ver, se expidieron 4 resoluciones, la 71537, en la cual se investigó a Carbones del Cerrejón y a Deloitte & Touche como revisor fiscal, la 71539, en que se investigó a Equion Energía Limited y a Ernst Young, la 71540, en la que se investigó a Postobón, PricewaterhouseCoopers y KPMG, y la 71542, en que se investigó a Procter & Gamble y a Procter & Gamble Industrial Colombiana, y se investigó a Deloitte & Touche como su revisor fiscal. ¿Cuál fue el fundamento jurídico de la investigación? La SIC reclama competencia en estos casos a partir de lo que establece el parágrafo primero del artículo 778 del Código de Comercio, modificado por el artículo 7º de la Ley 1231 del 2008 y adicionado por el artículo 87 de la Ley 1676 del 2013, que dice que toda retención de la factura o acto del comprador del bien o beneficiario del servicio que impida la libre circulación de la misma constituye una práctica restrictiva de la competencia, que será investigada y sancionada de oficio o a solicitud de parte afectada por la Superintendencia de Industria y Comercio, y de conformidad con lo que establece el artículo 16 de la Ley 590 del 2000. El artículo 16 de la Ley 590 del 2000, que es la ley de las pymes, establece en su acápite inicial, en su inciso inicial, dice prácticas restrictivas. La Superintendencia de Industria y Comercio, con el fin de evitar que se erijan barreras de acceso a los mercados o a los canales de comercialización para las MIPYMES, investigará y sancionará a los responsables de tales prácticas restrictivas. Y a renglón seguido, ese artículo lo que trae es las adiciones que ese artículo le introdujo al artículo 47 del 2153 y al artículo 50 del 2153, con una conducta de obstrucción a participar en los mercados o en los canales de comercialización. Entonces esa es la invocación que hace la Superintendencia de Industria y Comercio. Y aquí llegamos a un punto que es fundamental, y es el del análisis de la significatividad de la conducta, porque como ustedes saben, la Ley 1340 del 2009, y es algo que venía del 2153, el derecho a la competencia colombiano tiene un principio de minimis. O sea, puede haber conductas que infringen las normas de libre competencia y la superintendencia no debe investigar sino aquellas que sean significativas. Ese tema de significatividad pues no implica
que la conducta no sea ilegal. Los efectos jurídicos de una conducta anticompetitiva tienen que ver con la nulidad de los actos jurídicos o con la responsabilidad que la conducta anticompetitiva pueda generar en materia de indemnización de perjuicios. Entonces, pues, si ustedes miran el artículo 46 del 2153 y el artículo 19 de la ley 155 al 59, la sanción jurídica es la nulidad por objeto ilícito, o sea, un acuerdo anticompetitivo o un acto jurídico que viole las normas de libre competencia es nulo de nulidad absoluta por objeto ilícito. Pero eso no quiere decir que cualquier acto anticompetitivo deba ser investigado por la Superintendencia de Industria y Comercio, porque la Superintendencia tiene facultad para investigar aquellos que sean significativos. Ahora, ¿qué significa el principio de minimis en el derecho colombiano? Eso da para una sesión completa y en eso tenemos una trayectoria muy interesante. Por ejemplo, en el caso que hizo la Superintendencia de Industria y Comercio contra Procaña y Azucari, en ese caso la Superintendencia investigó a los proveedores de caña de azúcar que fueron denunciados por los ingenios azucareros porque los ingenios decían, me investigan a mí porque tengo supuestamente un cartel para la compra de la caña de azúcar, pero en realidad quienes tienen un cartel para negociar la caña son los gremios de los proveedores de caña de azúcar. Y finalmente los investigaron y los sancionaron, y la Superintendencia en su decisión los sancionaron bajitico, con multas realmente chiquiticas. Pero la Superintendencia dice, es que voy a asumir este caso porque hay significatividad, porque Procaña y Azucari involucran más del 20% de los proveedores de caña de azúcar. Entonces nos dio un parámetro que, como era el 20%, sí lo iba a investigar. Tenemos otro caso en el que la Superintendencia de Industria y Comercio cerró una investigación preliminar en contra de Holcim, porque Holcim había expulsado de su red de distribuidores un distribuidor que se llamaba Colcementos, que estaba en la ciudad de Medellín, y Colcementos entonces decía que le habían hecho abuso de la posición dominante y que lo habían maltratado. Holcim se aburrió de Colcementos porque le jineteaba el cemento, no le pagaba y compraba cemento de Cemex y bueno, era un distribuidor que no le funcionaba y era díscolo dentro de su red de distribución y lo expulsó de su red. La Superintendencia de Industria y Comercio dijo, no sé contractualmente qué problemas puedan tener y no los voy a entrar a analizar, pero no voy a abrir una práctica restrictiva, una investigación de prácticas restrictivas de la competencia, porque Holcim en el mercado relevante afectado por esa supuesta conducta, que es el mercado de la ciudad de Medellín, tiene menos del 5%. Entonces también nos dio un parámetro de para abajo. Si uno tiene el 5% de golpe, no hay significatividad para abrir una investigación de prácticas restrictivas de la competencia. Aquí el análisis fue completamente distinto y yo creo que esta decisión es muy importante solo por el análisis de la significatividad, que a mí me parece un análisis muy complicado, que se aparta completamente de la trayectoria de la Superintendencia de Industria y Comercio. De manera novedosa, la Superintendencia estableció que la significatividad de la conducta dependía del rol que juega el agente de mercado en ese mismo mercado. Un agente económico que no participa en la actividad económica investigada sí puede obstruir el acceso de otros agentes por medio de conductas que se pueden considerar como actos unilaterales que no requieren evaluarse por medio de la definición de un mercado relevante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ni Cerrejón, ni Equión, ni Postobón, ni Procter & Gamble, si uno mira, si el mercado afectado es el del factoring de facturas, o sea, no eran ni la punta de un alfiler del mercado de factoring de las facturas, ni eran, o sea, ¿cuál es el mercado? ¿El mercado del petróleo? No, no es el mercado del petróleo. ¿Cuál es el mercado? El mercado de la provisión de los servicios, por ejemplo, de transporte que hablábamos, para poner un ejemplo al comienzo, o del catering que se le daba a cualquiera de las compañías o cualquiera de sus servicios. Pues claro que no había ninguna significatividad de los proveedores que le hubiera oprimido, que le hubiera restringido la posibilidad de hacer factoring. No había ninguna significatividad. Pero entonces la Superintendencia dice, es que la significatividad puede darse porque simplemente por el hecho de realizar cualquier conducta de esas individualmente se afecta a todo el mercado, sin necesidad de que yo ni mida el mercado relevante, ni saque ninguna cifra, ni haga ninguna cuantificación del impacto que puede tener la conducta económicamente en ninguno de los mercados relevantes, que no los voy a mirar. Simplemente hizo esa conducta, es significativa. Y a mí me parece que eso sí es bien complicado.
Entonces la superintendencia nos dice que la prohibición contenida en el artículo 7º de la ley 1231 del 2008 no solo protege a las MIPYMES, sino a la libre competencia económica y en general prohíbe toda práctica anticompetitiva que se realice en el mercado. O sea, generó como un per se significativo de una vez. Y eso, pues a nosotros nos parece que fue bastante, pues es la primera vez, nos parece bastante que se separa completamente de la trayectoria de la investigación del principio de minimis en el derecho colombiano y francamente parece ser bastante peligroso. ¿Cuáles fueron las conductas investigadas? En los hechos de las resoluciones de apertura se dice entonces que se le exigía a los proveedores emitir facturas sin el lleno de los requisitos legales con el fin de no permitir la circulación de las mismas mediante endoso. O sea, hacer que no cumpliera alguno de los requisitos de un título valor para que no pudiera ser endosado. Y eso era una exigencia de la compañía. Exigencia de requisitos extralegales para la cesión de créditos, incluida la autorización previa por parte del deudor. Bueno, está bien si lo puedo hacer, pero primero me tiene que pedir permiso y yo primero le tengo que dar el permiso para hacer la cesión del crédito. Existencia de descuentos en la deuda por pronto pago, generando altos ingresos no operacionales para el deudor, que la superintendencia lo miró como que es un abuso. O sea, cogen al tipo y le dicen, no, usted no puede hacer factoring, si quiere yo le pago antes, pero eso sí, le descuento de la factura. Exigencia de estipulaciones contractuales que limitan la libre circulación de las facturas, incluida la que SIC llama la falsa diferenciación conceptual de facturas comerciales de facturas con calidad de título valor. La superintendencia dice con la normativa que hay, toda factura es un título valor, todas las facturas son títulos valores. Y pues yo en el proceso vi unos conceptos de los mejores abogados tributaristas del país diciendo no, puede haber una factura que sea una factura fiscal que cumple con el código tributario, con el estatuto tributario, y puede haber una factura que al mismo tiempo sea un título valor, pero hay dos facturas. Y la superintendencia sí habla de la falsa diferenciación conceptual entre la factura comercial y la factura que es un título valor. La retención de la factura original, que es como la conducta más paradigmática del problema, o sea, decir, bueno, me presenta la factura y yo me quedo con el original, con eso me garantizo que no va a haber factoring de ningún tipo. Retención de la factura original y prácticas en las que se estampaba el sello de copia en la factura original del emisor. Entonces, sí, le devolvían su original, pero le ponían copia, un sello de copia para, digamos, cauterizarle la posibilidad de ir a hacer factoring. Imposición de políticas internas que dificultan o no permiten el pago a personas diferentes al proveedor del bien o servicio. Eso sí, pero aquí hay un trámite, ¿no? Si se le va a pagar a un tercero, eso necesita, y le decían, eso va a demorarse, eso va a ser enredado, complicado, etc. Existencia de descuentos en la deuda por pronto pago y centralización en una sola persona para negociar los descuentos con proveedores, generando como un embudo administrativo. Dicen, es que es costoso administrativamente y yo no tengo solo una persona, entonces vayan y tramiten con él, pero eso es demoradísimo. Sí, pues, si quieren hacer factoring es demoradísimo. Imposición de medidas administrativas internas, incluida la carga de dar el aviso de endoso con más de 60 días de antelación, cuando la mayoría de las facturas se pagan a 30 días de ser emitidas. Entonces, diciéndole que usted tiene que dar aviso de que endosó con 60 días de anticipación cuando la factura es a 30 días, entonces se generaba pues un problema ahí. Uso de intimidación con el fin de evitar la actividad de factoring entre sus proveedores, incluida la revisión de las condiciones comerciales. Entonces me va a hacer factoring, entonces el contrato hay que renegociar, ¿no? Y las condiciones van a ser otras si usted me hace factoring, ¿no? Uso de sistemas alternativos de financiación, incluido el uso de supply chain financing por parte del Citibank de Colombia, que fue algo que le imputaron a uno de los investigados. Existencia de descuentos en la deuda por pronto pago y centralización en una sola persona, que ya lo habíamos visto, ahí están todos los hechos. Y aquí, esta fue una de las consideraciones más importantes, que era el tema del factoring y el SARLAFT. Los clientes de las MIPYMES no son responsables por el aspecto del LAFT en relación con los factores en Colombia, no son responsables, como lo dice el artículo 8 de la ley 1231, pero deben adoptar medidas razonables para verificar el pago al factor y no crear los riesgos de lavado de activo y
financiación del terrorismo. Quien tenga la factura debe informarlo por escrito al deudor 3 días antes del vencimiento, adjuntando todos los documentos correspondientes para el pago a los proveedores. Eso está en la ley 1231, artículo 2 y en el parágrafo, en el decreto 3327 de 2009, artículo 7, inciso 2, o sea, sí hay una posibilidad de pedir los documentos correspondientes para el pago a proveedores. Uno le dice, usted le va a ceder su factura a un tercero, ese tercero tiene que venir y registrarse como proveedor para que yo le pueda hacer el pago y tiene que traer los documentos. Y quien tiene la factura, o sea, ese factor tiene que avisar 3 días antes, oiga, yo soy el factor, a mí me tienen que pagar. Entonces una cosa que se ha recomendado es, pues, digamos, si usted es un proveedor que va a hacer factoring, díganme quién es su factor y digámosle a ese factor que venga y se registre con anticipación aquí para que cuando venga y me presente la factura yo ya sepa, ya lo tenga pues como registrado en mi sistema, yo ya sepa quién es y todo eso y a agilizar el trámite. Entonces, si bien las empresas multinacionales deben mantener métodos de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, es conveniente hacer el estudio de proporcionalidad de estos estudios. O sea, lo que la superintendencia estaba pensando es, esa es una excusa, lo del lavado de activos y financiación del terrorismo, para hacer absolutamente imposible que se pueda hacer el factoring. Y para las empresas, pues eso sí es una preocupación real. Un riesgo muy importante. Ahí en ese tema que es muy importante, quería decir algo. En el tema de libranza, la superfinanciera le ha dicho pues, a los pagadores, que muchos son entidades financieras como pagadores de pensiones, ha dicho que ellos sí son responsables de hacerles control de lavado a todos los operadores que tengan que admitir como efecto de la libranza. Entonces, digamos, un poco haciendo obviamente es un negocio distinto y la regla, no existe una regla igual, pero le está imponiendo una situación diferente. Están imponiendo una obligación que es el pago de una factura cuando se presenta, y es una obligación que tengo yo. Legal. O sea, Veo un tema de lavado de activos y financiación del terrorismo. Además de reportar a la UIA, ¿puedo dejar esta factura y no pagarla? Claro. Entonces el que tiene tu factura son los amigos del Chapo. El factor es pues terrible. Y entonces tú dices, no pago. Ah, pero le va a meter un ejecutivo, métalo. ¿No? Y tú no pagas para no... Tomaste tus medidas, te da que no le puedes pagar y tú dices, yo le pago, pero a alguien que sea legítimo, y no, esta persona tiene todos estos problemas y no le va a pagar. Y que me lo diga un juez. Y ahí pues te cubres como empresa. Eso es lo que hemos visto nosotros. Es una situación compleja, naturalmente. Sí. Aquí tenemos lo del impacto de la factura electrónica. A partir del 1 de enero del 2019 las empresas deben tener la factura electrónica. Ley 1819, artículo 308. Se cree que la factura electrónica ayudará a disminuir los costos incluidos los de archivo e impresión, ayudará a tener un mayor control por parte de la empresa y los entes de control. Está planteado que el factoring de facturas electrónicas sea una realidad en los próximos años a través del registro de la factura electrónica del REFEL, que es lo que estábamos diciendo que se fue, que pues todavía no está en funcionamiento y que será una realidad próximamente. Va a ser una plataforma virtual operada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Entonces, pues la investigación arrancó con esas acusaciones, se presentaron los descargos que tenían que ver pues principalmente con el tema del lavado de activos y las precauciones que este tipo de empresas, que todas las investigadas eran empresas grandes de Colombia, algunas de las cuales tenían capital extranjero y tenían que cumplir también con las normas de otros países sobre el lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces se explicó todo esto y además se ofrecieron las garantías. Entonces, ¿qué pasó con las garantías? Lo que hizo la superintendencia fue aprobar la garantía de Postobón. Postobón se comprometió a establecer un sistema o política de gestión de facturación de sus proveedores a través de una plataforma electrónica especializada en factoring multibanca, para lo cual Postobón contrata a un experto independiente y asume los costos asociados a su uso, incluyendo el costo de la comisión del factor.
le toca a Postobón asumir. Promover la transición al sistema de facturación electrónica, a la circulación de factura electrónica a través de la plataforma y el Registro Nacional de Factura Electrónica REFEL de sus proveedores. O sea, es un compromiso que cuando exista el REFEL los ayuda a montarse al REFEL y que por ahora les da una asesoría para que se monten en la factura electrónica. Adelantar un plan de capacitaciones sobre libre circulación de facturas, garantías mobiliarias, facturación electrónica y Registro Nacional de Factura Electrónica REFEL y sobre el funcionamiento de la plataforma. Adecuar su comportamiento a las disposiciones legales, a lo dispuesto en la resolución de aceptación de garantías y en particular a no limitar, restringir o prohibir ilegítimamente la libre circulación de las facturas. Dar aplicación al esquema de garantías propuesto por un periodo de 4 años prorrogables por un periodo igual a discreción de la Superintendencia de Industria y Comercio. Entonces esas garantías fueron aceptadas por la Superintendencia y se archivó la investigación de Postobón, que fue lo primero que sucedió. Enseguida vemos el caso del Cerrejón. En el caso del Cerrejón se ofreció modificar los contratos en ejecución y las plantillas de los contratos con el fin de cambiar los requisitos de facturación y de cesión y lo referente a las garantías mobiliarias para dar plena libertad en materia de factoring a sus contratistas. O sea, ellos sí reconocían que tenían que cambiar los formatos de los contratos para mejorar la posibilidad de poder hacer el factoring. Modificar los procedimientos internos de autorización, cesión a proveedores y de descuento por pronto pago de facturas de proveedores. Realizar capacitaciones a los funcionarios de Cerrejón respecto del derecho que tienen los proveedores de hacer uso de mecanismos alternativos de financiación. Aquí el problema pues es la ventanilla. Entonces, la ventanilla donde se van las facturas, que pues ya existía como la costumbre de poner el sello de copia o retener la factura o decirle aquí está el original y si lo llega a necesitar viene y me lo pide, cosas así. Había toda clase de costumbres administrativas. También realizar capacitaciones a los proveedores del Cerrejón respecto del derecho del uso de mecanismos alternativos de financiación. O sea, se propuso darle capacitación a los proveedores para que conocieran el mecanismo de factoring. Desarrollar un plan de comunicaciones con el fin de informarle al público respecto del uso de mecanismos alternativos de financiación, cambiar su sistema de facturación para acogerse de manera voluntaria al nuevo sistema de la factura electrónica vigente en Colombia, sistema que en la actualidad no es obligatorio para, en ese momento no era obligatorio para la empresa cuando ellos ofrecieron la garantía. Hoy en día, pues claro, ya desde el 1 de enero. Con la posibilidad de emitir facturas electrónicas, Cerrejón también estaría habilitado para aceptar de sus proveedores las facturas electrónicas que estos le presentaron. La Superintendencia rechazó las garantías, pero en la misma resolución, de manera por primera vez también en la historia de la Superintendencia, le dice, bueno, le rechazo las garantías, pero si usted hace lo siguiente, se las acepto. Entonces creó en la misma resolución la posibilidad de que la garantía quedara aprobada si dentro de un plazo determinado la empresa mandaba una comunicación diciendo está bien, yo hago lo que usted está diciendo. Es la primera vez que sucede eso también. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo la Superintendencia? Le dijo, la CIF le dijo, acepto cerrar la investigación si Cerrejón se compromete a establecer un sistema política de gestión de facturación. O sea, para hacerles corto el cuento, si usted hace lo mismo que hizo Postobón, se las acepto, pero eso se lo puso en la resolución. Promover la transición al sistema de facturación electrónica, la circulación de facturas electrónicas a través de una plataforma y al Registro Nacional de Factura Electrónica REFEL de sus proveedores. Adelantar un plan de capacitaciones, adecuar su comportamiento a las disposiciones legales de a no limitar, restringir o prohibir ilegalmente la libre circulación de las facturas, y las personas naturales deben responder solidariamente con el Cerrejón por el cumplimiento de las garantías. En el caso de Kion, las garantías de Kion eran bastante parecidas: modificar los contratos, modificar los procedimientos internos de creación y actualización de proveedores para evitar el lavado de activos y financiación del terrorismo, cuentas por pagar e instructivo de garantías mobiliarias, realizar capacitaciones a los funcionarios de Kion, realizar capacitaciones a los proveedores de Kion, desarrollar un plan de comunicación con el fin de informarle al público respecto de los mecanismos alternativos de financiación, cambiar el sistema de financiación para acogerse de manera voluntaria a la factura electrónica que en ese momento no le era obligatoria. Recuerden que la investigación es del 2017, ¿no? La factura electrónica se vuelve obligatoria en el 2019.
Y la superintendencia lo que hizo fue negar las garantías y proponerle una garantía que también es igual a la de Postobón. Entonces es prácticamente lo mismo, y la garantía de Cerrejón y la garantía de Kion eran muy parecidas también. Entonces, ¿cuáles son nuestras conclusiones y recomendaciones? Nosotros decimos, la infracción contenida en el artículo 7º de la Ley 1231 de 2008 protege a las MIPYMES y a la libre competencia económica. Dada la especial importancia del apalancamiento financiero de los proveedores de bienes y servicios, en especial las MIPYMES, el ordenamiento jurídico contiene diversas normas que facilitan la transmisión de los derechos patrimoniales ciertos de contenido crediticio entre los agentes de mercado. La ley no le otorga la facultad al deudor para impedir, oponer, obstaculizar o rechazar la transferencia de los derechos de crédito del acreedor al factor. Entre ellos, no autoriza para hacer la retención de la factura. Las empresas no se deben quedar con el original de la factura, ya que el proveedor necesita tener ese documento en caso de que decida hacer el factor. Esto es riesgoso a pesar de que se le diga al proveedor que la factura se le entregará si la necesita. Las empresas no deben exigirle a los proveedores que le pidan autorización previa para hacer el endoso o cesión de las facturas, ya que ellos tienen por ley el derecho a hacerlo. Es importante tener en cuenta que a los 3 días de expedida la factura, si no se objeta, queda aceptada y hay que pagársela al factor. El factor tiene que presentarle a la empresa la factura 3 días antes del vencimiento de la misma. Las empresas pueden pedirle al proveedor que avise con 15 días de anticipación al vencimiento de la factura para hacer el chequeo del AFT, pero hay que tener en cuenta que eso no es obligatorio y que la factura se entiende aceptada 3 días después de emitida. O sea, el chequeo del AFT no se va a hacer en los 3 días. Entonces, la factura es aceptada a los 3 días, pues digamos es recibida, a los 3 días se entiende aceptada. La empresa está haciendo le comunican el factoring, entonces hace el AFT de ese factor. El factor tiene la obligación de avisarle a la empresa solamente 3 días antes de que se haga efectiva, de que se va a hacer efectiva la factura. Entonces, pues nosotros lo que decimos es que es razonable decirle uno a su proveedor, oiga, si va a hacer factoring, avíseme a él mismo con 15 días por lo menos de anticipación para hacerlo del AFT. Dígale a su factor que se inscriba previamente, y con eso cuando él me avise 3 días antes, pues para mí es fácil pagar y no vamos a tener problemas de mora o de que el factor pues tenga un perjuicio por razón de que yo tengo que hacer mis chequeos. Pero son recomendaciones puramente prácticas dentro de lo que se ve que no sería una infracción de la normativa de libre competencia y de la normativa del factoring. Doctor, ¿usted cree entonces que si, digamos, todas las empresas dijeran a todos los proveedores que vayan a hacer factoring, y a todos los factores, este es el procedimiento para acreditación, eso no podría ser tomado como restrictivo? Pues yo pienso que sacar un instructivo y yo sería muy claro en decir esto para facilitar, para yo poder garantizar que en los tiempos lo va a poder hacer todo, pero yo pondría por todos lados, usted es libre de hacer el factoring, yo no le estoy impidiendo que lo haga, usted lo puede hacer, etcétera. Solo que pues para accesibilidad, para facilidad y porque en realidad es un trámite administrativo que genera una carga para las empresas, pues sí lo haríamos. Lo recomendamos que se haga y pensamos que es mejor esa transparencia y tratar de brindar, mire, yo he sido proactivo, yo quiero que usted pueda hacer el factoring y para que lo pueda hacer bien. Es como un banco que dice los horarios de atención al público son desde las 9 de la mañana. Pues estoy desde las 7 parado en la puerta de la noche, pero pues digamos, le dije que desde las 9, sí, para que no se quede ahí parado esperando, ¿no? Es algo operativo que yo creo que se pueden tomar medidas operativas para facilitar que los proveedores puedan hacer su factoring si quieren. Y la última recomendación tiene que ver con cuidar las comunicaciones, porque es que si uno firma una garantía como esa, o las empresas que ya dicen, bueno, cuidado que no nos vayan a investigar por esto, pero por dentro tienen una cantidad de comunicaciones en las que están diciendo, bueno, eso sí, lo del factoring tenemos que oponernos a toda costa que lo hagan, hay que convencerlos de que de ninguna manera lo hagan. Claro, ahí es en donde uno pues, puede tener problemas sumamente complicados a la hora de una investigación administrativa. Entonces
pues hemos logrado cumplir con el tiempo y tener intervenciones muy valiosas de parte de ustedes. Me parece que es un caso muy importante por todas las razones que nosotros hemos señalado acá y que marca algunas diferencias y pues que amerita mucha reflexión de parte de la nueva superintendencia y de los expertos en el derecho a la competencia, en el derecho financiero y en las empresas. Muchas gracias por su atención.